Buenas tardes a todos y muchas gracias por su interés en nuestro seminario web de hoy, el cual es el primero en español que se presenta en la historia de las sociedades científicos de humedales. De esta forma, hoy inauguramos los seminarios web en español como parte del trabajo del capítulo de América Latina y del Caribe de las sociedades científicos de humedales. Los seminarios web para los meses de febrero, marzo y abril ya están programados en nuestra página web. Los invitamos a que revisen la información y se inscriban. Siguiente. Mi nombre es Luisa Ricaurte. Soy la presidenta de la sección para América Latina y el Caribe del capítulo internacional de la SWS. Hoy seré su moderadora. Antes de empezar, me gustaría aclarar la forma como haremos la charla. Esta tendrá una duración de 45 minutos a cargo de nuestro presentador, seguido de 15 minutos para preguntas. En cualquier momento de la presentación, ustedes pueden escribir las preguntas en el botón Questions del panel de control. Y luego, al final de la charla, el presentador las responderá. Este seminario será grabado, por tanto, ustedes podrán seguir la charla obteniendo un correo. También les pedimos amablemente que al final de la charla llenen nuestra evaluación, la cual nos ayuda a planear futuros eventos. Si usted desea una copia de esta charla, la puede bajar en formato PDF haciendo clic sobre el botón Handouts del panel de control. Si usted usa Twitter, nos puede tuitear hoy con hashtag SWSWebinar. Muchas gracias. Siguiente. Estamos orgullosos de anunciar que este seminario web ha sido preaprobado por el programa de certificación profesional de la SWS y es aplicable para obtener créditos de educación continuada, los cuales pueden ser usados para obtener o renovar la certificación como científico profesional de humedales. Los certificados de participación están disponibles ahora mismo a través de un proceso automatizado. Usted recibirá un correo electrónico de Michelle Josek, nuestra directora ejecutiva de la SWS, aproximadamente un día después de esta charla. Por favor, revise la carpeta spam en caso de no ver el correo electrónico. Para acceder al certificado, los miembros deben iniciar sesión en nuestra tienda de la SWS. Una vez que hayan iniciado dicha sesión, verán que el artículo de acceso a certificados se puede comprar por $0. Los certificados de participación también están disponibles para aquellos que ven las grabaciones de los webinars que se pueden encontrar en nuestra página dando clic sobre el botón Past Webinars. Una vez aclarado esto, damos lugar a nuestro primer seminario web en español de la SWS. Siguiente. Nuestro conferencista de hoy es el profesor Iván Darío Correa. Él es ingeniero geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Posee un doctorado en geología marina de la Universidad de Bordeaux, en Francia. Al inicio de su carrera científica se desempeñó como investigador en el Servicio Geológico Colombiano, también llamado Ingeominas, por 7 años en las ciudades de Cartagena y Cali, trabajando en proyectos de investigación marina en las costas colombianas. Posteriormente, trabajó 28 años como profesor e investigador de la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia. Iván Darío es fundador y coordinador del área de Ciencias del Mar de la Universidad EAFIT y es líder de uno de los grupos de excelencia científica de Conciencias en Colombia. Recientemente se pensionó, por lo cual actualmente es consultor. El profesor Correa es coautor del Sistema de Clasificación de Humedales de Colombia y es autor de numerosos artículos científicos internacionales y libros, así como de muchas otras publicaciones de divulgación.
Bienvenido, profesor Correa, a nuestros webinars. Muchas gracias. Luisa, buenas tardes. Buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por tu amable presentación. Creo que el tema es largo y por lo tanto debemos iniciar inmediatamente. Estoy pasando, ¿ok? Como fue programado, pues esta conferencia trata sobre los cambios morfológicos históricos a lo largo de los litorales Caribe y Pacífico de Colombia. Y para ello nos hemos trazado, para ilustrarles estos cambios, nos hemos trazado como objetivos presentarles a ustedes unos conceptos básicos que tienen que ver con los contextos geológicos y geomorfológicos de las costas colombianas y presentarles unos pocos de los muchos ejemplos, digamos, de casos críticos de erosión y acreción litoral y de cambios en los ecosistemas y wetlands costeros. Obviamente, pues, nuestras costas están sujetas a amenazas geológicas muy importantes y es imposible tocar este tema sin al menos enumerarlas y ilustrarlas un poco. La historia comienza con la posición, con el contexto geológico de Colombia. Sabemos pues que Colombia está ubicada en la esquina noroccidental de Sudamérica. Por favor, ver aquí. Y los Andes vienen desde el sur de Sudamérica como una sola gran cadena montañosa y al llegar al territorio colombiano comienzan más complicaciones de las normales debidas esencialmente a que la esquina noroccidental de Sudamérica está ubicada justo en una zona donde interactúan las placas tectónicas de Nazca, la placa tectónica del Caribe y la placa tectónica del bloque andino. Sabemos muy bien que la placa de Nazca se introduce por debajo de la esquina de Sudamérica a unas velocidades estimadas del orden de los 6.4 centímetros por año. La placa Caribe hace lo próximo, hace lo mismo a unas velocidades estimadas de 1.7 centímetros año y el bloque andino, como resultado de estas interacciones, se está moviendo hacia el noreste. En los millones de años que hemos tenido, estas evoluciones, perdón, me cambié de... Estas evoluciones, estos choques entre placas e interacciones múltiples, producen, por supuesto, durante más de 230 millones de años de interacción, han producido un país con una geología supremamente complicada. En el mapa de la izquierda, pues se ve en cada color, corresponde a un tipo de roca, de edad y características muy diferentes. Y además de esto, de la variedad de litologías y tipos de roca, tenemos un país fragmentado por numerosos sistemas de fracturas y fallas geológicas que van en dirección norte a noreste y un buen número que no se muestra en el mapa, pero que tienen direcciones este-oeste. Para sintetizarlo, la geología de Colombia está compuesta por un mosaico de regiones de rocas diferentes, separadas por fallas geológicas y que se mueven, tienen movimientos relativos entre sí. O sea, es un ambiente de entrada, el contexto geológico es sumamente inestable. Arriba a la derecha, una simplificación pues de la fisiografía del país que resulta de estas interacciones. Tenemos básicamente 4 grandes cordilleras: la cordillera oriental, tenemos la cordillera central, la cordillera occidental y una nueva cordillerita pequeña que se llama la Serranía del Baudó. Tenemos además la muy conocida Sierra Nevada de Santa Marta, que es la montaña rocosa, el complejo rocoso más alto, 5.800 metros, que cae directamente al mar. Justo a la izquierda de la cordillera occidental tenemos la llanura costera pacífica, algo así, entre 100.000 y 150.000 kilómetros cuadrados, y a la parte norte la llanura costera caribe, que es una gran zona, digamos la plana, de al menos 200.000 kilómetros cuadrados. Todas estas dos
llanuras costeras, pues reciben obviamente sedimentos de las 4 cordilleras. Para sintetizarlo, en cuanto a tipos de costa, tenemos entonces en Colombia los dos extremos, desde la costa, una costa montañosa, pero que antes de llegar al mar tiene una llanura costera amplia, como estas zonas de arriba y estas zonas de acá, y tenemos en el otro extremo, pues unos sectores de costa en los cuales las montañas caen a pique sobre el mar, como por ejemplo aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta y en los litorales que están al occidente de la serranía del Baudá. Eso es pues el contexto muy general. Por lo tanto, no es de extrañar que la variabilidad de los tipos de costa, de los tipos de playa, de los tipos de acantilado sea altísima. Tenemos prácticamente todos los tipos de playa que pueden encontrarse en ambientes tropicales, con playas largas de longitudes kilométricas, espesores métricos, constituida por minerales blancos como el despato, o constituidas a partir de los restos de la erosión de arrecifes coralinos, como esta acá por Barú, o constituida por materiales muy gruesos, graníticos provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta, o playas con espesores de 4 o 5 metros, constituidas por sedimentos arenosos provenientes de la cordillera occidental, como esta en Buenaventura, amplios playones en las zonas intermareales del Pacífico, con amplitudes de marea de 4,5 metros, como en País Plano, y también, por ejemplo, islas barreras elongadas de 12 kilómetros de espesor que aíslan, de longitud, que aíslan unas humedales y wetlands importantes. En el contexto de los acantilados, pues también tenemos todos los tipos de acantilados, por ejemplo, acantilados labrados en limolitas y arcillolitas estables, o acantilados labrados en rocas areniscas con evidencias importantes de erosión, como por ejemplo el desplome de sus partes superiores. Tenemos rocas irregulares, acantilados irregulares, labrados en rocas basálticas, basálticos oceánicos, supremamente fracturados, y tenemos también acantilados labrados en rocas calizas provenientes de la erosión de arrecifes y sedimentos recientes provenientes de la erosión de las montañas adyacentes a la zona litoral. O sea, hay una alta variabilidad, digamos, en tipos de paisajes y de ecosistemas. Bueno, para empezar a tratar pues, de profundizar en el conocimiento de los tipos de litorales, los tipos de wetlands y los parámetros que controlan la existencia y la evolución de estos ecosistemas, este esquemita que fue ideado por el doctor Robert Morton del Servicio Geológico Americano, pues es una primera ayuda, ofrece un marco conceptual con el cual empezar a pensar el asunto. El asunto es este. Tenemos aquí 5 grandes macrosistemas de macrovariables. En el lado izquierdo está lo que llamamos los balances de sedimentos, que se refieren a la permanencia o no en un sector dado de costa de los sedimentos. Si en un sector dado del litoral, durante un tiempo de estudio dado, los balances de sedimentos, es decir, los aportes menos las pérdidas, son positivos, quiere decir que se nos están acumulando sedimentos en esa zona y debemos esperar entonces crecimiento costero. Si para la misma zona, durante el mismo tiempo de estudio, tenemos balances neutros, eso significa que las magnitudes, la anchura, los espesores de la franja litoral se van a mantener más o menos constante con variaciones menores, pero en el periodo de décadas la costa se va a sostener. Si por el contrario los balances de sedimentos se hacen negativos, eso significa que de la zona están saliendo más sedimentos de los que llegan, y eso eso se va a materializar por
problemas de erosión litoral o de migración hacia tierra de los ambientes costeros. Entonces, tenemos todo un conjunto de fuentes de sedimentos que nos llevan sedimentos a una zona de estudio, y también de esa zona de estudio hay un montón de procesos que se encargan de sacar sedimentos de ahí. Su permanencia, la permanencia en el tiempo, dependerá del balance total. Hasta aquí esto, las complicaciones empiezan a presentarse cuando ahora sabemos, después de que 1960, la década de los 60, ya se, desde el punto de vista geológico, pudimos ver la costa como un sistema integral, es que estos balances de sedimentos dependen de factores como el clima, los procesos costeros, el nivel relativo del nivel del mar y las actividades humanas. Todas estas variables están interrelacionadas entre sí, por lo tanto, la complejidad es grande. Por poner solamente dos ejemplos, pues el clima, en cuanto a temperatura, evapotranspiración y precipitaciones, controlan los caudales. El aporte de sedimentos a las franjas litorales muchas veces es realizado a través de los ríos, y los caudales son un factor importante. Otras variables iguales, a mayor cantidad, a mayor volumen de caudal, pues más volumen de sedimentos va a llegar a la playa. Si los caudales, o sea, el clima, cambia, entonces pues se reduciría muchas veces la cantidad y podríamos empezar a tener déficits. El clima controla obviamente los procesos costeros, cambios climáticos nos van a cambiar los oleajes, las mareas, los vientos, las tormentas, la magnitud, la velocidad de las corrientes litorales y su capacidad para llevar sedimentos, etc., etc. Y importantísimos los dos, pero ya sabemos que en el último siglo la cantidad de intervenciones humanas sobre las franjas litorales han, en muchos lugares, especialmente en las costas desarrolladas, han creado impactos que se han opuesto, digamos, completamente a la evolución natural que hubieran seguido estas costas sin estas intervenciones. O sea, para resumirlo, es un cuadro general de variables de alta complejidad que están interrelacionadas entre sí, y que en este momento, en el momento de cambio climático, pues estarán obviamente cambiando independientemente, generando pues un marco de evolución muy complejo. Esto es la figura de arriba. El nivel del mar nunca ha estado constante, ha sido una de las variables, digamos, que más cambia, y eso puede apreciarse muy fácilmente viendo estos diagramas. El diagrama de arriba, donde tengo el puntero, nos muestra la altura general del nivel general del mar en los últimos 140.000 años. Como ustedes pueden ver, el nivel del mar, el hoy que tenemos, pudo alcanzarse hace 120.000 años también, en donde al parecer tuvimos un nivel del mar más alto que el actual. Después de 120.000 años, el nivel del mar ha oscilado, respondiendo a los cambios climáticos. Tiene ascensos, tiene descensos. El último descenso importante, el descenso más grande del cual tenemos noticias, es este que ocurrió aquí hace 18.000 años, que estábamos en el último máximo glaciar. Entonces, mucha parte del agua del océano está almacenada en los glaciares. Empieza un cambio climático y ese nivel del mar de hace 18.000 años, 14.000 años, empieza a ascender hasta el presente, donde estamos. Esto demuestra claramente que la plataforma marina, la plataforma continental, ha funcionado muchas veces como sector continental abierto, y otras muchas veces ha estado sumergido, generando un conjunto de transgresiones y regresiones marinas que hace, digamos, que ha producido unos patrones muy complejos de sedimentación y de erosión. Los ambientes costeros, wetlands, se han muchas veces en estos últimos 120.000 años, y de hecho, el cuaternario, en los últimos
1.8 millones desaparecen, aparecen, desaparecen, aparecen en función de la posición del nivel del mar. En la actualidad es importante este concepto de cambio relativo porque ya sabemos pues que no es solamente el nivel del mar quien sube o baja, son también los niveles de los continentes. Aquí tenemos unas conclusiones de los estudios que se han hecho en el delta del Mississippi sobre las velocidades a las que el terreno, olvidémonos del mar, que el terreno puede hundirse, lo que llamamos subsidencia por compactación de los sedimentos o subsidencia por ocurrencia de un terremoto. Estas cifras son unas cifras muy altas, van entre 2.5 metros por año para eventos de subsidencia relacionados con la compactación de los sedimentos, hasta 0.2 centímetros por año a las cifras de subsidencia relacionadas con el hundimiento de la corteza oceánica y de la corteza continental debido al peso importante de todos los sedimentos que se depositan en las zonas costeras. Sabemos muy bien también que asociado a las actividades humanas, por ejemplo, la extracción de gases y de petróleo, se pueden generar también subsidencias muy importantes, que en algunos sectores del mundo han alcanzado los 7 metros de hundimiento del terreno asociados a la extracción de agua y gases. En la figura de arriba se ve muy bien, por ejemplo, los registros de mareógrafos de entre 1890 y 1970 para mareógrafos como el de Nueva York, en el que se muestra claramente que el nivel del mar, a través de oscilaciones periódicas, el nivel medio del mar ha subido alrededor de unos 30 centímetros. En el área de Galveston, Texas, la costa este de los Estados Unidos, que es una llanura costera llena de deltas y de sedimentos, la subsidencia del terreno ha sido aún más importante, de hasta 40 centímetros. En Astoria, Oregon, ha habido muchas oscilaciones, pero el nivel medio del mar ha permanecido esencialmente constante. Y en Juneau, Alaska, los registros disponibles muestran que el nivel del mar ha descendido unos 40 centímetros con respecto al nivel de la Tierra. Estos unos gráficos nos muestran comportamientos diferentes de los niveles relativos entre el mar y la Tierra debido a las circunstancias geológicas y oceanográficas particulares de cada sector de la franja litoral del mundo. Dicho esto, el reino de los wetlands son definitivamente los deltas. Un delta es una acumulación de sedimentos aportada por los ríos a una cuenca receptora. Esa cuenca receptora puede ser el mar o puede ser un lago, por ejemplo. Los estudios de geomorfología deltaica nos permiten clasificar los deltas actuales en 3 tipos principales como extremos de muchos conjuntos transicionales. En el contexto, podemos decir, de estas fluviales, son acumulaciones en las cuales las cargas de agua, los aportes de sedimentos son el proceso dominante en la formación del delta. En los deltas dominados por oleajes, se refieren a que las olas son el agente más morfodinámico en cuanto que logran distribuir muy bien los sedimentos aportados por los ríos, y vienen en el otro extremo los deltas de marea, en que las corrientes que suben y que bajan por los distributarios de los deltas asociadas a las mareas son el agente morfodinámico principal. En el intermedio, ahí pues tenemos todos los tipos de deltas, nuestros deltas, el Magdalena, nosotros tenemos todos los tipos de deltas, desde oleajes dominados por ríos y por mareas, y también los tipos intermedios, como lo vamos a ver enseguida. En una primera aproximación a los deltas, pues podemos ver, esto visto en planta, que tenemos 3 divisiones morfológicas. Un delta está esencialmente constituido por una plataforma marina sumergida, que llamamos el prodelta, que es el conjunto de depósitos que permite que encima de él emerjan
las otras zonas, como por ejemplo la llanura deltaica mareal o la llanura deltaica inferior, en la que los procesos son una mezcla de procesos fluviales y marinos. Está dominada por aguas salobres que permiten el desarrollo de manglares, por ejemplo. Y más arriba, cerca del ápice del delta, pues está la llanura deltaica fluvial, dominada por procesos fluviales y ya con aguas no salobres. Viéndolo así, entonces la superficie del delta sería planos, una serie de planos. Aquí está la llanura deltaica es inferior o mareal, dominada por o influida por la marea. Aquí está la llanura deltaica fluvial, dominada por procesos fluviales o por las lluvias. Esto va a ser un asunto muy importante que lo trataremos más adelante. Y entonces, vista en planta con un corte, nos presenta la superficie deltaica como una zona plana cortada por numerosos canales y wetlands. Dicho esto, pues es evidente que Colombia es un país supremamente rico en deltas de todos los tipos. Hablaremos más en detalle de cada uno de estos, solamente para introducirlo. Este es el delta del río San Juan, en la costa pacífica colombiana, un delta que en el diagrama que vimos estaría en la zona media por estar influenciado por mareas, el río y los oleajes. Este de acá es el gran delta del río Patía, también en la costa pacífica, características muy particulares. Miren la morfología. Este es el gran delta del río Magdalena, en el Caribe. Este es el delta del río Atrato, al sur del mar Caribe, también en el Golfo de Urabá. Este es el delta del río Mira, en el extremo suroeste de Colombia, cerca de la frontera con Ecuador. Este es el delta de Tinajones, en el Caribe, muy particular, porque es un delta cuya formación se disparó por intervenciones humanas, y esta es una región deltaica en la costa pacífica que nos permitirá introducir unos conceptos muy interesantes. Para empezar, estos sectores blancos elongados son las muy famosas Islas Barreras. Bien, luego de ver estos conceptos geomorfológicos, nos queda faltando un concepto geomorfológico que es muy importante en la parte sur de la costa del Caribe y que responde por la existencia de gran cantidad de wetlands. La costa Caribe, la parte sur del Caribe de Colombia, es una acumulación de unos 7 kilómetros de espesor de sedimentos, areniscas, arcillas, limolitas, arcillolitas, pero con una circunstancia especial, que debido a las regresiones y a las transgresiones marinas, en estas zonas ocurrieron y ocurren en el presente numerosos deltas en donde se han acumulado extensas zonas de sedimentos orgánicos, ricos en materia orgánica, agua y gases. Estos sedimentos, con el pasar del tiempo, tenemos 63 millones de años, han quedado en horizontes que no han logrado, que debido a su contenido en materia orgánica, no han logrado litificarse. Entonces encontramos horizontes de lodo, gas y agua debajo de rocas duras. Esos horizontes de gases que llamamos lodos diapíricos son menos densos que las rocas que los contienen, que los suprayacen, y por lo tanto, por simple asunto de diferencia de densidades, tienden a subir. ¿Y por dónde suben? Suben aprovechando en muchas ocasiones las fracturas preexistentes en las rocas, hasta que en muchas ocasiones también esos lodos, que son los lodos tibios, de nuevo con alto contenido en gases y agua, logran llegar a la superficie. Aquí en este cuadro, en esta figura de la derecha, se puede ver bien lo que es el fondo marino en la región de Cartagena. Noten el relieve, un relieve caracterizado por montañas y oquedades y valles. Noten, por ejemplo, estos relieves se han formado por la
por la intrusión hacia arriba de cámaras de lodos, y entonces en muchos lugares me forman estos relieves positivos sobre los cuales se fijan los arrecifes coralinos, y el ascenso de estos lodos también me crea inestabilidad grande en el terreno y se producen aquí en los flancos de las colinas movimientos de masa. Como resultado de todos estos, digamos, agentes geomorfológicos, tenemos un relieve en la plataforma irregular y también tenemos unas cuencas de sedimentación entre esos relieves. Este cuadro lo podemos trasladar sin mucho temor al continente, que se parece, son parecidos los fondos marinos someros de la plataforma al relieve continental, y entonces resulta ser que el primer control para la existencia de estas oquedades, de estos relieves positivos, son fenómenos geológicos como el diapirismo de lodo, y los pantanos, los wetlands, se ubican entonces en estas depresiones del terreno. De ahí la importancia del diapirismo de lodo en cuanto a la formación y evolución de estos ambientes. Yéndonos dicho esto, entonces nos vamos para el Mar Caribe. Tenemos una costa de 1.600 kilómetros de longitud, cuya geomorfología, el principal agente dinámico son los vientos alisios del noreste, que inciden desde acá, desde el noreste y norte, y crean corrientes de transporte de sedimentos hacia el suroeste. Tiene una amplitud media de la marea de 30 a 50 centímetros, por eso la marea en el Caribe no es demasiado importante, y tiene un transporte litoral neto de arenas, de materiales a lo largo de las playas hacia el noroeste. El Caribe, pues, tiene muchos ríos, los tres principales, el Magdalena, el río Sinú y el río Atrato. En el extremo de las magnitudes tenemos el río Magdalena, con una cuenca de drenaje de 250.000 kilómetros cuadrados y una carga de sedimentos en suspensión al mar de 140 millones de toneladas al año. Entonces no es de extrañar este río que aquí tengamos una llanura costera amplísima. Desafortunadamente, no hay evaluaciones para calcular la carga de fondo, es decir, no tenemos cifras obtenidas muy detalladamente que nos digan cuánta arena provee al mar el río Magdalena. Vamos. Y el delta del Magdalena nos da el primer ejemplo importante de evolución histórica de la parte frontal de un delta. Este es el delta, esta es la ciudad de Barranquilla, este es el delta del Magdalena con el complejo lagunar de Ciénaga Grande de Santa Marta, que es nuestro complejo de humedales más importante. Están, para empezar, ubicados en una depresión que nosotros llamamos depresión tectónica, o sea, como en un hueco, limitado por la Sierra Nevada de Santa Marta y por las rocas duras en donde está ubicada Barranquilla. Esta es una visión más antigua del delta, que este es el río Magdalena, desemboca aquí en este sector llamado Bocas de Ceniza, y tiene una línea de costa hasta la Sierra Nevada de aproximadamente 80 kilómetros, compuestos por humedales y pantanos de manglares. El punto importante aquí es que esta desembocadura del río Magdalena, conocida como Bocas de Ceniza, corresponde en realidad a unas estructuras ingenieriles llamadas tajamares, o sea, dos muros, en este caso de 7 kilómetros de longitud cada uno, construidos para que la velocidad de flujo y la profundidad del río fueran las suficientes para permitir el ingreso de barcos de tonelaje mayor a los puertos de la ciudad de Cartagena. La construcción de esos espolones se inició en 1934 y ha tenido consecuencias de primer orden en los ecosistemas de esta zona. Este canal, por donde cae el espolón, coincide con un canal submarino del río Magdalena, un curso antiguo del río Magdalena. Entonces, coincidencialmente, las arenas que el río aporta y que antes de la construcción de estas estructuras se distribuían hacia el suroeste de la zona,
esas arenas, la mayor parte de esas arenas se están yendo hacia profundidades mayores debido a la presencia de ese cañón. La gran cantidad de sedimentos que se depositan aquí, justo cuando el río sale al mar, puede verse en estos perfiles batimétricos de la zona desde 1935 a 1964. Lo impresionante en estas figuras, cuando uno compara, es que puede verse que debido a la ocurrencia de numerosos deslizamientos submarinos de unas magnitudes muy grandes, las profundidades en esta zona entre 1935 y 1964 se han aumentado algo así como en 250 metros. Si yo al frente de una zona deltaica aumento profundidades por este tipo de fenómenos como los deslizamientos submarinos en el orden de los 250 metros, pues eso me cambia completamente todo el régimen oceanográfico, todo el régimen de oleajes y va a inducir unos cambios geomorfológicos supremamente rápidos a lo largo de la línea de costa. Esta es un mapa geomorfológico de esta zona que estamos hablando. Aquí está Barranquilla, aquí está la Ciénaga Grande de Santa Marta, aquí está Bocas de Ceniza, y pueden verse las unidades geomorfológicas que hay desde el relieve costero, los sistemas de wetlands someros colonizados por manglares. Aquí pues la Ciénaga de Santa Marta perfectamente bien definida y al lado una cantidad muy significativa de pequeños wetlands humedales asociados. Aquí están las barras arenosas que el río ha depositado en el transcurso de su evolución, también con numerosas oquedades, terrenos colonizados por humedales de agua dulce. Tenemos aquí zonas de dunas y tenemos aquí las dunas están orientadas noreste-suroeste debido al predominio de los alisios. Pues todo este sistema este mapa fue hecho en 1934, justo cuando se estaban empezando a construir los tajamares. Existían antes de 1934, el río venía aquí deflectado y la mayoría de los sedimentos partían hacia el suroeste. Pues todas estas islas que se ven aquí, al quedar desprovistas de la arena que hoy sigue por el cañón submarino hacia aguas profundas, han ido desapareciendo. O sea, todos estos ecosistemas de aquí, humedales someros de la Ciénaga de las Flores, hoy están prácticamente desaparecidos. Los problemas de erosión litoral, al desaparecer las playas en esta zona, son problemas de marca mayor. Han necesitado la intervención de numerosas actuaciones ingenieriles y tenemos una tendencia geológica generalizada que está a punto de romper, ya ha rompido en algunas partes, estas barreras que son las que permiten la existencia de estas lagunas interiores. Aquí puede verse, estas fotos fueron tomadas en la barra de Salamanca, como el mar está ya llegando hasta los pantanos de manglares. Pueden ver aquí como las dunas, en las zonas donde hay mucho viento, están transportando la arena y tapando los pantanos de manglares. Pueden ver aquí cómo está el cementerio de pantanos de manglares producido por una hipersalinización generalizada del sector debido a que se cortaron los aportes, se cortaron en gran medida los aportes de agua dulce que el río Magdalena hacía a este sistema lagunar y entonces podemos encontrar bueno, un verdadero cementerio de manglares. Esto es, digamos, una de nuestras mayores tragedias ecológicas. El sector Galera Zamba, Cartagena, digamos la mitad sur del trayecto Barranquilla-Cartagena, Bocas de Ceniza-Cartagena. Este sector es interesante porque ha ocurrido numerosas modificaciones de la línea de costa que podemos estudiar bien cuando tomamos el mapa del brigadier español Francisco Fidalgo. Aquí ese mapa fue hecho entre 1792 y 1983 con un
sumo cuidado y una precisión asombrosa, y nos muestra, entre muchos otros ejemplos, la existencia aquí en Galera Zamba, este punto es famoso, de una extensa flecha litoral de 10 kilómetros de longitud, o sea, un sistema de playas de 10 kilómetros que definía perfectamente la bahía de Zamba, que era el lugar donde los navíos españoles, antes de ingresar a la bahía de Cartagena, pernoctaban. Pues esta flecha, anclada a volcanes de lo que han explotado en el transcurso del tiempo, hoy no existe en lo más mínimo. Este mapa, imagen Google, nos muestra los humedales y zonas inundables de esta región. Este es el famoso Canal del Dique, que viene de Calamarí hasta la bahía de Cartagena, con su formación de numerosísimos deltas hacia el sur de la bahía de Barbacoa. Entonces, todas estas son rasgos y son depresiones del terreno que responden a los efectos del diapirismo de lodos. Hay cambios también, digámosle, periódicos, sin que haya un periodo bien establecido, pero un cambio muy disidente es la evolución, el crecimiento y la erosión parcial, crecimiento y erosión parcial de estas flechas litorales, que aquí les tenemos el camino seguido hasta el 2015. En los periodos en que la flecha litoral no es completa entre las puntas, estas dos puntas norte y sur, pues el mar logra penetrar el terreno, y en este sector, por ejemplo, entre 1947 y el 2015, la erosión de los terrenos litorales, que son generalmente en este sector, arcillas, ha alcanzado cifras de 500 metros. Esta zona además es proverbial por violentas explosiones de volcanes de lodo, mar afuera, como este en 1958, y también mucho más recientes como este en 1999, en donde fotografía caminando por aquí, por el caminito, y de pronto captó la explosión de un volcán de lodo. O sea, estos volcanes de lodo modifican constantemente las propiedades del terreno, eh, generando relieves, hundimientos y emergencia. Son, por lo tanto, un factor a considerar para planeación a mediano y largo plazo, obviamente. Este es el volcán más proverbial, que se llama el volcán del Totumo, que ha sido formado por la salida lenta, regular de lodos. Esto es la boca del Totumo, la boca del Totumo aquí, donde se utiliza pues la gente para bañarse, compran también sus lodos para la piel. Aquí donde se tomó esta foto hubo en 1997 una explosión importante que afortunadamente no causó víctimas porque no había nadie en ese momento. Y en el caso extremo del fenómeno, tenemos el volcán Cacahual, que en 1992, al mismo tiempo que sucedió el terremoto de Morindó, expulsó una cantidad estimada en 50.000 metros cúbicos de lodo. Este volcán, aquí había casas, eso está un cerro habitado. Aquí hubo 9 víctimas fatales debido pues, a este fenómeno. Bueno, siguiendo, por favor, leer el textico, el último párrafo del texto, que es muy interesante. Yo aquí pues estoy viendo las diapositivas en un tamaño muy pequeño y no me sé el párrafo de memoria, pero por favor consultarlo. Bueno, no todo ha sido problemas, digamos, de erosión. También hay unos sectores como este de Isla Cascajo, aquí, mapeado por el brigadier Fidal, aquí, en el que le hemos ganado terreno al mar. Toda esta acumulación de arenas que se produjo entre 1793 y 1990, aquí, se llama el tómbolo de Isla Cascajo. Es una serie, son aproximadamente 23 kilómetros cuadrados de terreno ganados al mar. Aquí se ve la Isla Cascajo, la acumulación, la sedimentación se ve por efecto de refracción y difracción de oleajes que causan que las corrientes que vienen así se debiliten, y entonces la arena que transportan pues se deposite y permitan el depósito de unos
volúmenes que deben ser inmensos, porque si uno se pone a ver las profundidades que tuvieron que ser rellenadas para que la formación de este tómbolo fuera posible, llegan hasta 5 o 6 metros, o sea, a sectores con gran cantidad de arenas en las que cualquier factor pues, favorece la sedimentación. Desafortunadamente, este es el único ejemplo de una acumulación importante de sedimentos en las costas del Caribe. Este es el área del Golfo Morrosquillo, voy a ir muy rápido. Noten, digamos, los humedales en el Golfo de Morrosquillo es un ambiente semiprotegido. Los humedales se refieren a lagunas costeras separados del mar por barras arenosas de 40, 50 metros de alto, y a todo un sistema del delta del delta del río Tinajones, que es un delta cuya formación fue, digamos, disparada por acciones humanas. Para resumirlo, los problemas de erosión y de extinción de ecosistemas de wetlands en la zona son esencialmente antrópicos, porque debido a su alto valor comercial, el uso más común es tomar arena de las playas para rellenar los pantanos traseros y urbanizarlos. Aquí puede verse, en este lugar existía una playa, se tomó la arena y miren lo que queda, y estos son las respuestas ingenieriles a los problemas de erosión, que en gran medida son generados por intervenciones antrópicas, al tomar la arena de las playas. Paso rápido por esta porque por asuntos de tiempo, si nos queda pues veremos. Es importante tocar en la costa pacífica, ¿no? Una costa muy diferente a la costa Caribe, en cuanto que las amplitudes de la marea van desde 3.5 metros a 5 metros. En el norte tenemos precipitaciones anuales de hasta 10 metros por año, de las precipitaciones más altas del mundo. Y tenemos que la costa pacífica tiene una gran influencia en la temperatura del agua de los eventos El Niño, La Niña. Además de esto, la costa pacífica, debido a la subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa suramericana, es una zona con altísimo riesgo sísmico, más de 5 sismos de magnitud mayor a 5 en los últimos 3 siglos, con sus respectivos tsunamis, y pues, debido a esas grandes precipitaciones, tenemos sistemas deltaicos muy importantes, como el del río Mira, como el del río Patía y como el del río San Juan. El del Patía es el delta o el río que más aportes lleva al Pacífico Oeste de Sudamérica. Vámonos. El Pacífico tiene unos ejemplos muy espectaculares de costas rocosas, como decíamos en una filmina anterior. Aquí hay un resumen, digamos, de la morfología de las zonas estrechas del Pacífico. Tenemos aquí de la tierra sin mar, las relieve montañoso, son colinas en rocas sedimentarias. Tenemos aquí estas líneas que corresponden a acantilados hasta donde llegó el mar, y desde los acantilados hacia el mar, perdón, tenemos extensos humedales de agua dulce y pantanos salobres con vegetación de pantanos manglares. Y en el borde tierra-mar tenemos estas playas más brillantes en la imagen de radar, que corresponden a lo que llamamos las islas barreras, que son acumulaciones largas de arenas, conjuntos de playa que se han soldado sucesivamente y que hoy están en erosión definitiva debido a la tendencia erosional actual. Aquí puede verse pues, la vegetación de pantanos de agua dulce, sujeta pues ya lo está siendo inundada por las mareas, las olas y la arena. Y aquí tenemos especies de agua dulce como nate, cuángaro y sajo, que solamente se desarrollan en aguas dulces. Y hoy vemos que la playa está ocupando esas zonas que anteriormente fueron pantanos de agua dulce. O sea, pues evidencias incontrastables de erosión. Pero el efecto, lo que pasa y la secuencia mejor ilustrada de las costas en el Pacífico la tenemos en el delta del río San Juan, que vimos anteriormente.
del San Juan es un delta de unos 800 kilómetros de área actual. Se empezó a formar hace unos 5.000 años, de aquí, donde el río se divide, de acuerdo a información estratigráfica que tenemos, y es un delta con un río supremamente importante. San Juan tiene una cuenca de drenaje de 18.000 kilómetros cuadrados y unos caudales que van entre 6.000 metros cúbicos por segundo y 600 metros cúbicos por segundo. Entonces es un río muy importante en cuanto a caudales y aporte de sedimentos. La acción de la marea, que es el rango es más o menos de 3.5 metros de amplitud, nos configura estos estuarios que llaman funnel shapes, estuarios en forma de trompeta, y es también muy importante en la conformación del delta, y la acción de las olas nos permite el desarrollo de todas estas playas largas, como esta, por ejemplo, la playa del Choncho, que tiene 12 kilómetros de longitud. Entonces, este ejemplo es muy bonito, porque esta isla Barrera, la isla Barrera del Choncho, que son todos estos terrenos que nos generaban esta bahía y este sistema de humedales de canales de marea, se terminó rompiendo en 1978, esto, en una playa continua. ¿Y por qué? Tuvimos la suerte de estar en ese momento allá y dar con la secuencia de eventos que permite tener un modelo de la evolución de estos sectores. Aquí está, esto es el lóbulo suroccidental del delta del delta del San Juan. En ese lóbulo tuvimos la oportunidad de hacer la cartografía geomorfológica y vemos aquí pues los dos grandes distribuidores, el brazo Chavica y el brazo San Juan. Tenemos aquí todo un conjunto dominante de pantanos de agua dulce, que son zonas pantanosas, tanto porque el río las inunda como porque la precipitación tan alta siempre las mantiene ese carácter pantanoso. Tenemos aquí estas rayas que son playas antiguas, y la isla Barrera, por último, está conformada por numerosos sistemas de playa que se han ido uniendo a medida que los aportes de la Boca Chavica de arena pues caían al mar y eran distribuidos por el mar. Bueno, aquí una franja delgada de pantanos de agua salada, de pantanos de manglar. En esta zona no penetran mucho hacia el mar porque la importancia del río pues es grande. Bueno, el rompimiento de esta isla Barrera pudo seguirse y tenemos entonces la secuencia de eventos que lo determinó. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que, primer paso es que los sedimentos arenosos aportados por el río, por la Boca Chavica, se fueron depositando aquí y formaron un extenso tidal un plano intermareal arenoso de proporciones kilométricas. Entonces, eso determinó que a medida que este plano arenoso crecía aquí, esta zona central de la isla Barrera, por el asunto del balance de sedimentos, recibía cada vez menos y menos sedimentos. ¿Qué sucede entonces? Pues tenemos en esta zona central de la isla Barrera del Choncho, tenemos que el mar va avanzando, avanzando, y alcanza una erosión en unos pocos años de 200 metros, o sea, 200 metros de playa. Esta playa empezó a erosionarse. A medida que esto crece, crece, el balance de sedimentos aquí se hace negativo y la playa empieza a erosionarse. Tengo aquí esta foto ya de él, cuando se rompe el lugar donde estaba un pueblito de aproximadamente 70 casas. Bueno, esto es el nuevo Choncho que fue relocalizado aquí, es el interior. Sobre la edad de esta isla Barrera, tenemos dataciones, carbono 14, que nos indican que empezó a formarse hace aproximadamente 500 años. Bueno, entonces, la primera etapa, el crecimiento de este plano arenoso que determina balances negativos de sedimentos. Segundo, un terremoto. El 19 de noviembre de 1991 ocurrió un sismo en las cercanías, en las cercanías del San Juan, que nos ocasionó una subsidencia ecosísmica que nosotros estimamos entre 20 o 30 centímetros. Es decir, el nivel relativo de la isla Barrera con respecto
al mar, bajó unos 30 centímetros, como lo muestra la indicación que hace Grillito, uno de los habitantes, sobre el nivel que tenía anterior la casa, y como lo muestra también para aquellos que aducen que puede haber sido un problema de licuefacción de suelos, como lo muestra también el hecho de que esta isla Barrera, este sector central, se inundaba antes de este terremoto, se inundaba solamente 2 veces al año, en marzo y en octubre y septiembre, coincidiendo con las mareas equinocciales. Desde ese momento del sismo, la isla se quedaba inundando 14 veces al año, viene a ser prácticamente una vez cada mes. Entonces, eso, la explicación, pues es claramente que debía haber habido una subsidencia del terreno con respecto al nivel del mar. Y por último, obviamente, pues las velocidades de erosión de las playas de que hemos hablado se aumentan. Y por último, vienen los impactos del niño, los efectos del niño, en este caso 1997-1998. El niño 1997-98 trajo unas anomalías de temperatura aquí, unas anomalías de temperatura de de 1 grado en la costa pacífica de Colombia, al que corresponde entonces por disminución de la densidad del agua superficial del mar, correspondía a un aumento de 30, entre 20 y 40 centímetros del nivel del mar normal, o sea, una anomalía del nivel normal. Esta anomalía, 20, 30 centímetros, determinó ya la ruptura definitiva de los terrenos del Choncho. Tenemos entonces que tenemos primero cambios en el balance de sedimentos, segundo, subsidencia debida a la ocurrencia de sismos, y tercero, anomalías positivas del nivel del mar asociado a eventos del niño o la niña. No fue la isla del Choncho la única isla barrera que se rompió, también se rompió la isla barrera Togoromá en el extremo noreste del Choncho, y se han roto en muchas otras partes. Yo ahí pongo la bibliografía que considero fundamental para quien quiera profundizar en estos asuntos, y obviamente con mucho gusto estaré dispuesto a cualquier cosa. Pero el caso más hipotético, más importante, es este que ocurrió en el delta del río Patía. Decíamos, tiene 22.000 kilómetros de área de drenaje, cuenca de drenaje. Aquí está, el delta del Patía es un gran delta de 800 kilómetros cuadrados de área, conformado por numerosos ríos. Tiene sus islas barreras, tiene una cantidad de estuarios también, tiene unas zonas que después vamos a explicar, que son unos remanentes, y en este lugar, en una isla barrera que se llama la isla barrera San Juan de la Costa, que también se rompió, al igual que la isla barrera del Choncho y la isla barrera Togoromá. En 1979, pues tuvimos el famoso terremoto de Tumaco, que aquí, este era un poblado grande de desarrollo de San Juan de la Costa. El terremoto causó un tsunami con 3 oleajes de 2.5 metros de altura que prácticamente barrieron el pueblo y causaron la muerte de algo así como 250.000 personas. Las cifras que hay aquí nos muestran la subsidencia cosísmica estimada para los lugares. Tenemos desde 2.5, de 10, 30 centímetros en Tumaco, más hacia el sur, hasta 1,50, 1,60 metros. Eso quiere decir que el sismo de este terremoto de Tumaco hizo hundir el terreno en algunos lugares de hasta 1 metro, 1,60 en unos pocos segundos. Recordemos que si yo hundo el nivel del terreno 1 metro, es lo mismo que si elevar el nivel del mar 1 metro, porque son los cambios relativos lo que interesan. Estos son pues efectos de máxima violencia, de máxima energía, entre los cuales se mueven las evoluciones geomorfológicas de los pantanos de manglares y de los wetlands en la costa pacífica de Colombia. Tenemos lo mismo en el sector del río Mira, y las barreras que se rompen generalmente y sujetas a subsidencia cosísmica, riesgos máximos de tragedias
tragedias de la mayor magnitud, por ejemplo, en Tumaco, donde hay así como 150.000 habitantes. Tumaco se ha salvado de la inundación por maremotos solamente porque las dos ocasiones que tenemos registradas, pues el nivel de marea ha estado bajo. Si hubiera estado alto, es decir, con 3,5 metros más de nivel, la historia había sido otra. Eh, bien, el futuro. El futuro. Dos consideraciones, al menos desde el punto de vista teórico, podrían hacerse para el futuro. Podríamos empezar, veremos primero pues, los escenarios de cambio futuro del nivel del mar, que nos ponen en el 2100 con un nivel del mar de 1 metro, y obviamente las implicaciones que esto tenga en toda esta cantidad de variables que tenemos aquí. Previsiblemente, habría que esperar pues, que el sistema reaccione de acuerdo a, en primera instancia, la fisiografía. Una cosa es una roca con pendientes fuertes que recibe un nivel del mar por decir de 1 metro, pero el desplazamiento de la línea de costa no va a ser mucho. Y otra cosa es unas costas deltaicas con litorales de pendientes muy suaves sobre las cuales un desplazamiento del nivel del mar de 1 metro pues causaría enormes desplazamientos a la tierra. En las costas acantilados, pues este sería el caso de la Sierra Nevada, en donde el desplazamiento previsible es muy poco, pero otra historia sería en el caso, por ejemplo, de estas franjas litorales del Pacífico y del delta del río Atrato, en el Golfo Urabá. Aquí es evidente que de acuerdo al espacio de acomodación, es decir, de acuerdo a la cantidad de distancia, la distancia que la isla barrera pueda migrar, de eso dependerá su subsistencia o no. Hay que tener en claro un concepto, y es que el hecho de que el nivel del mar esté subiendo no significa que, por ejemplo, la isla, la barra de Salamanca va a desaparecer. No, ellos tienen un mecanismo, por decirlo así, de defensa. La barra, si el nivel del mar sube, la barra no necesariamente va a desaparecer. La barra puede migrar, como ha sido demostrado en muchas otras partes del mundo. Las barras pueden migrar hacia el interior de la bahía y no necesariamente desaparecer. Lo que es este caso aquí, estas barras de arena y las barreras pueden ir migrando lentamente hacia costa. Lo que sí, ¿hasta dónde? Hasta donde el relieve lo permita. En este caso son algo así como 2 kilómetros. Los que irían desapareciendo gradualmente sería que estas zonas de pantano de agua dulce, pues evidentemente se salinizarían y pasarían a pantanos de agua salada, y los pantanos de agua salada quedarían entonces entre las islas Barrera y el relieve costero. En estos casos, por ejemplo, deltas tan irregulares, porque este es el delta del río Atrato, dominado por las acciones fluviales, pues obviamente el agua y los oleajes probablemente van a regularizar tremendamente el contorno costero, lo van a regular, ya no van a permitir que haya estas marcadas irregularidades a nivel del mar. Ya está subiendo, como puede verse aquí, en el delta del Patía, en el que este delta, como lo vimos anteriormente, estuvo sujeto a subsidencias del orden de 1,6 metros en el terremoto de 1979, también en el terremoto de 1906. Entonces, lo que tenemos aquí es un ejemplo muy claro de lo que sucede cuando el nivel del mar sube muy rápidamente con respecto al nivel de la tierra. Ustedes pueden ver esto. Bueno, además aquí en este río, en este delta también ha habido numerosas influencias de cambios de cursos originados artificialmente que han desbaratado, digamos, completamente el balance de sedimentos original. Pero los resultados pueden verse aquí, mira, estos lóbulos grandes están como en proceso de desintegración, destrucción, y estos, por ejemplo, estas zonas semicirculares que aparecen ahí, corresponden inicialmente a pantanos de agua dulce o a zonas con vegetación de agua dulce que, debido al avance del mar sobre el terreno, van
siendo destruidas y queda ese RIM es la zona, digamos, de transición más afectada en la actualidad. Este ejemplo y los ejemplos que presentamos de Choncho, todo lo más, pues nos, nos ilustran, nos orientan acerca de lo que hay que esperar si el cambio climático y el ascenso asociado al nivel del mar continúa siendo el proceso dominante del futuro. Para concluir, entonces, pues, eh, lo que va a pasar, estamos en una costa supremamente inestable, tanto desde el punto de vista geológico como geomorfológico, una costa que demostradamente puede cambiar a grandes velocidades y a grandes tasas en periodos muy cortos de tiempo, sujeta a eventos de energía extrema como las explosiones de los diapiros de lodo y las tsunamis, maremotos en el Pacífico, una fisiografía pues, correspondiente, altamente variable, y para el futuro, pues con toda seguridad, vamos a tener cambios muy importantes en migraciones hacia tierra de la franja litoral. Eh, Muy difícil de cuantificar, muy difícil de modelar, porque la cantidad de variables son tantas que el asunto es un desafío de marca mayor. Lo que sí es cierto es que lo que podemos hacer es desarrollar todos estos sectores costeros con prudencia, utilizando al máximo lo que llama el principio de precaución y planificando siempre, bueno, a velocidad, a 10 pasos de tiempo de 50, 100 años mínimo. Con esto yo termino. Agradezco mucho la atención, espero haber sido claro. Quedan mis señas por si alguien se interesa, con mucho gusto yo le puedo suministrar más materiales. Muchísimas gracias. Ok, Luisa. Siguiente, por favor. Ok. Sí, yo oye, creo que terminé, Luisita. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, profesor Iván Darío, entonces muchas gracias por la charla académica tan interesante e ilustrativa que nos ha ofrecido sobre la importancia de la geomorfología para comprender la formación y la evolución de los humedales costeros. También nos deja claro la alta vulnerabilidad de estos humedales por la ocurrencia de eventos naturales y por las presiones antrópicas a las que están sujetos. Bueno, no sé si alguien tiene preguntas, desean, o contactamos al profesor Iván Darío por correo. Bueno, entonces, para finalizar, invitamos a nuestros científicos de humedales y a todas las personas que trabajan sobre el tema que se encuentran en países en desarrollo a solicitar una membresía gratuita de la SWS, la cual se otorga sobre una base competitiva, quiere decir con base en su hoja de vida, por un periodo de 2 años y con acceso a todos los beneficios de la Sociedad de Científicos de Humedales. El que esté interesado en aplicar puede completar el formulario que tenemos en el link que aparece en pantalla. En la siguiente diapositiva, por favor, profesor. Siguiente diapositiva, profesor. En ese link. Bueno. Y siguiente diapositiva, por favor. Para finalizar, entonces, los invitamos a que reserven en su agenda la fecha de nuestro próximo seminario web, el cual se presentará el 21 de febrero de 2019 y estará a cargo de la doctora Alana Revelo de la Universidad Stellenbosch de Sudáfrica. Bueno, eso es todo por hoy.
Y muchas gracias otra vez, profesor Iván Darío Correa, por la charla tan interesante. Luisita, con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Bueno, buena tarde a todos. Hasta pronto. Hasta pronto, Luisita. Luisa. Ya, cortar. Hola. Puedes cerrar todo. Ya puedes cerrar Bueno, todo. ¿cómo nos fue? Bien. Ok, ¿te pareció bien? Puedes cerrar ya todo.